El Moscardón Gibran humillado. Gabriel García desenmascara a la narcoderecha y defiende la justicia. Con demagogia, el narcodiputado Gibran Ramírez, del PAN Naranja, intentó con su petulancia desacreditar al gobierno de Morena en Oaxaca, injuriando al gobernador Salomón Jara por presuntos vínculos con despojos de tierras y asesinatos de activistas. Sin embargo, sus acusaciones carecieron de pruebas y sonaron a un intento desesperado por generar ruido mediático, mientras evadió responder sobre la violencia que también ocurrió en administraciones pasadas o en los narcogobiernos naranjas. Por su parte, el diputado Gabriel García de Morena contraatacó con contundencia, exponiendo las redes de corrupción de sus amos del narcopan y dejando claro que no hay persecución política, sino justicia real contra estructuras criminales como la del guachicolero Ernesto Rufo. García recordó a la narcoderecha que defiende a los suyos, porque son parte del mismo sistema de privilegios, y reafirmó que el gobierno de la 4T actúa con pruebas y legalidad, no con señalamientos sin fundamento, como los del palero del PRIAN Gibran. Veamos enseguida cómo el narcosotaco Gibran es aniquilado por el valiente Gabo, por atacar a Morena con falacias, como le mandan sus narcoamos, las perritas de Trump, el evasor Salinas Pliego y el junior tóxico Claudio X. ¿Me conocen? Me llamo Alejandro Leiva, pero muchos me dicen el Moscardón, el que le zumba los oídos al anodino gobernador, en minúsculas y entre comillas, las verdades que los oaxaqueños padecemos por su ineptitud y su enfermedad mental. Quiero enfatizar que si por estas videocolumnas y por el zumbido del Moscardón algo llegara a pasarme, las autoridades ya están avisadas de que el culpable es el anodino gobernador, el que despacha en Palacio de Gobierno. Ese señor tiene un nombre y se llama Salomón Jara, gobernador del estado de Oaxaca. ¿Le suena familiar esta advertencia? A mí sí, me suena mucho a la que hizo Héctor Melesio Cuen antes de ser asesinado, donde responsabilizó de aquello que le pasara a Enrique Insunza, vergüenza de este Congreso y compañero de ustedes, y a Rubén Rocha Moya, compañero de ustedes y ejemplo nacional de impunidad. ¿Cómo respondió el gobierno ante esto que sería una crisis política en un país con una política seria? Ante un reto para la libertad de expresión tan concreto como que matan periodistas en muchos estados de la República, y en este caso a uno, que ahora diré por qué, tenía una especial relevancia frente al gobernador. La respuesta, totalmente fuera de la realidad, es otorgar unos lineamientos de radio y de televisión. O son autoritarios y descarados, o son simplemente torpes e indolentes. Mientras se impide desde Oaxaca que la familia de Alejandro Leiva se manifieste pacíficamente para pedir una investigación a fondo, no para increpar a nadie, mientras se les impide eso, dejan que se celebre como si nada la guelaguetza oaxaqueña que el propio régimen manchó de sangre. Pero no se va a pagar, señor gobernador, no va a dejar de escuchar usted el zumbido del Moscardón, porque va a sonar aquí, va a sonar en el Congreso de Oaxaca y va a sonar en los medios de comunicación que siguen teniendo gente muy valiente. En el caso de Sinaloa, ustedes tienen ya claro que por más complicidades que generen, la verdad siempre se abre paso. Aunque quieran silenciar primero al periodismo y después a las instituciones. Es inaudito que en el Congreso del Estado de Oaxaca no hayan permitido la participación de Alejandra Morlán para discutir, para plantear cuál es el posicionamiento ante los riesgos de la libertad de expresión en Oaxaca. A la censura se le receta como remedio más censura para que no haya indignación y piensan que el pueblo permanecerá entonces así de adormecido. Alejandro Leiva, que había enfrentado al gobernador, no era incómodo nada más por la manera de decir las cosas. Y aquí está lo importante. Y pongan atención, igual y entienden el régimen de despojo. Lo que pasa es que es el único que había documentado que se están haciendo trampas mediante las instancias agrarias correspondientes, grupos del crimen organizado, para despojar a las comunidades de tierras en todas las playas. Esto sucede, por ejemplo, en el pueblo de mi padre, en Guamelula, en las playas de la comunidad del Coyul, que son, entre otras cosas, santuarios de tortuga, con una infinidad de especies que no se encuentran en otro lugar. Bueno, pues esos lugares están ahora custodiados por personal fuertemente armado. Y eso, señor gobernador, ya sabemos que está en venta, están ofreciendo en el extranjero esos lotes en venta y en algunos están proyectando el desarrollo de hoteles. Y eso lo sabía Leiva y por eso lo mataron. Este sistema de extorsión
que les mostramos también la semana pasada cuando se invitó a pobladores desplazados de San Pedro del Alto, también en Oaxaca, ha incrementado su potencia con este gobierno, con el gobierno que encabeza Morena y con el gobierno que encabeza Jara. Y esto ha incrementado a su vez la violencia. No podemos normalizar que en un país, en un estado, haya un ejercicio de gobierno en 4 años donde se han asesinado 5 presidentes municipales sin que haya consecuencia. Donde se han asesinado 8 expresidentes municipales sin que haya consecuencia. Donde se han asesinado 9 líderes sindicales sin que haya consecuencia. Donde se han asesinado 21 activistas, dirigentes indígenas sin que haya consecuencia. Donde lo único a lo que se dedica el gobierno es al control mediático y a la disputa descarnada del poder para quedarse con más tierra, para oprimir a más gente, para concentrar en unas pocas manos, además de familiares del gobernador, porque tiene a todo el mundo o en los negocios o en la nómina. No puede tolerarse este tipo de gobierno, de mal gobierno. Y yo creo que aquí nadie es ingenuo como para pensar que es casualidad que se asesine a los adversarios del grupo en el gobierno. Pasó con Sandra Domínguez y lo advirtió antes. No pasó nada. Aquí no pasó nada. Pasó ahora con Alejandro Leiva. Por eso Salomón Jara debe renunciar. Y por eso nosotros debemos exhortar al Senado de la República a que declare la desaparición de poderes, porque no funcionan los poderes constitucionales en el estado de Oaxaca. Me encantaría que lo hicieran los compañeros de la mayoría, pero han perdido un valioso tesoro, que es la capacidad de indignación. Cuando uno ha perdido esa sensibilidad, no tiene uno nada que hacer en la política. Y si no son capaces de indignarse por asesinatos de personas decentes, que lo único que buscaban es la verdad y la justicia para proteger a las comunidades, si no son capaces de eso, no tendrían que estar aquí. Váyanse a hacer negocios inmobiliarios con esos que van a hacer los hoteles en Oaxaca. Váyanse a hacer otras cosas, váyanse a gestionar electoralmente si todo lo que les interesa es el dinero para las campañas. No digan que van a las instituciones a defender al pueblo. Gracias, presidente. Es increíble cómo la derecha mexicana defiende a Ernesto Rufo. Es algo inconcebible. ¿Pero por qué lo hacen? Vamos a dejar en claro que no es ninguna persecución política. Son acciones concretas en contra de una estructura criminal, con una investigación, con pruebas de varios delitos. Presidenta, creo que está levantando la mano, por favor. Permítame, ¿con qué objeto, senadora? Gracias, presidenta. Si el orador me permite realizarle una pregunta. Sí, adelante, gracias. Presidente. Muchas gracias, Adelante. presidenta. Ahora, diputado, que usted habla sobre pruebas que hace alusión a este tema, a mí me gustaría saber si usted nos puede responder que a pesar de todas las pruebas de delincuencia organizada sobre la red de contrabando en torno a Ernesto M., un exgobernador del PAN, ¿qué opina si usted sabe si algún expresidente de la República tiene alguna opinión al respecto? ¿Nos podría informar? Con mucho gusto, diputada. Pero, presidenta, quisiera pedirle para ilustrar mi exposición y mi respuesta una moción, si me la pudiera conceder. Sí, para darle respuesta necesita la moción, para darle respuesta necesita la ilustración. Le pido la moción previa a mi respuesta. Ok, entonces, si me permite, Gracias. para que no le cuenten el tiempo, Sí, y para que exactamente. podamos tener Así la es, moción gracias, de ilustración, si son tan amables. Adelante, que casualmente es a propósito de la pregunta. Atención, yo meto la mano al fuego por Ernesto Rufo y lo haré 1000 veces si es necesario. Creo en él, le conozco, sé la calidad de persona que es, sé su integridad, su honestidad, conozco a su familia, conozco su vida, conozco su gobierno. Meto la mano al fuego por Ernesto Rufo. Gracias. Diputado, si tan amable para dar respuesta. Gracias, pues. Ya se chamuscó, o ya se acabó de chamuscar Vicente Fox y otros más, porque estamos hablando de tan solo un periodo de 18.225.657 métricas, litros de petrolíferos, que representan una primera muestra de 166 millones. Este impacto no solamente es una cifra común, sino que es la primera prueba con la que ya se le chamuscaron las manos, porque en los carrotanques solamente reportaban el 10%. Pero ojo, estas son las operaciones de un pequeño periodo de un semestre. Desde el momento en el que concretaron la mal llamada reforma energética, en donde empezaron a expedir las concesiones, todo este grupo de rufianes, pues tan solo de esta empresa, donde es miembro distinguido el señor Ernesto Rufo,
tienen un daño estimado de 4,000 millones de pesos, tan solo de un primer semestre. Estamos hablando de la punta del iceberg. Viene todo lo que falta en cuanto a contrabando de la mercancía que no reportaban. El día de hoy es importante precisar que todo está sustentado. Hay un juicio, no hay una persecución política. Se está practicando simplemente la justicia. Ahora bien, el otro argumento. Perdón, Presidenta, creo que otra vez. Coordinador, ¿con qué objeto? Para solicitarle, Presidenta, si a través suyo el orador nos permite que le realicemos una pregunta. Diputado. Sí, con mucho gusto. Adelante, por favor. Gracias, Presidente. Diputado, si la red de huachicol o contrabando la red de contrabando donde participó el exgobernador Ernesto Rufo fue reconocida hasta por Felipe Calderón, ¿por qué la derecha defiende a los huachicoleros? ¿Qué habrá de razón ahí? Entiendo que es donde inició el prianismo, las famosas concertaciones, y también es donde se refleja con claridad que estaba bien firme el concepto de delincuencia administrada que generó ese sistema. ¿Por qué considera que defienden a los huachicoleros ahora la oposición? Con mucho gusto. Presidenta, de igual manera le suplicaría una segunda moción de ilustración antes de dar mi respuesta. Así será. Adelante, por favor. Hablando de la guerra contra el narco, ¿por qué no pones las publicaciones de Calderón en el 2017 con relación a un caso? Eso pensaba. Ahora me recordaba a Jesús que había una denuncia por parte de Carpizo cuando fue procurador. Eso lo dice Calderón. Ahora hizo otra publicación, ¿no? Diciendo, puede haber diferencias. No, bueno, esto no es una diferencia, esto es una denuncia. Pues como ven, es imposible interpretar que es un asunto político en contra de este distinguido panista, ahora completamente chamuscado, con todo y sus amigos. Se reunieron apenas el fin de semana con varios exgobernadores para hacer un firme pronunciamiento de qué tamaño serán los negocios y la red de complicidades. Porque justamente cuando Ernesto Rufo formó parte de la administración de Ingemar, coincidió que le dieron la concesión para los hidrocarburos, para que se pudiera comercializar hidrocarburos. Es una red de hipocresía, de puros personajes distinguidos de la derecha. Y por eso, para responderle, pues tienen que salir a defenderlo, porque es solamente la punta del iceberg. Ahí va a quedar demostrada la hipocresía con la que se manejan, pero afortunadamente hay una línea de investigación. Ahora bien, también se dice que contó con la complicidad de las aduanas. Hay personas detenidas en las aduanas. Es la pequeña diferencia con esas pruebas. Hay otros 17 con una red de empresas que vamos a ir dando a conocer conforme la Fiscalía y las autoridades vayan indagando y sobre todo cuando sepamos dónde quedó todo el tráfico de ese huachicol, no solamente fiscal, sino el contrabando que está tipificado como delito en el Código Penal. De ahí entonces, ¿por qué lo defienden? Porque no están defendiendo a un hombre, están tratando de esconderse debajo de las piedras por ese antecedente que deja completamente negras, manchadas completamente sus manos y sus uñas y sus garras de corrupción. Por eso ahora es muy importante que el pueblo de México esté bien enterado de estos hechos, que no se trata de que regrese ese régimen de corrupción y de privilegios que representó el PAN, también el PRI, pero particularmente en este caso el PAN no tiene ninguna autoridad moral y volvemos a decir con toda seguridad que el PAN, su verdadera política es la política de la hipocresía, pero ya pagarán y ya están pagando porque se está haciendo justicia. Muchas gracias, es cuanto, señor presidente. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.